Saludos centinelas. Aquí habla el universo revelado. Y hoy la verdad sale a la luz. ¿En qué momento las escenas postcréditos de Marvel pasaron de ser emocionantes a convertirse en promesas vacías? Durante años salíamos del cine con esa sensación de vale, ahora sí empieza lo bueno. Pero últimamente parecía que todo se perdía en una nube de nada. Hasta ahora. Sí, la vieja fórmula está de vuelta. Y no es nostalgia barata. En las últimas producciones, la Marvel ha empezado a reconectar os fios soltos con cenas que, ao contrário das fases anteriores, parecem finalmente querer dizer algo. E é isso que vamos analisar hoje, ponto por ponto. Pero antes de seguir, un pequeño favor. Estamos a nada de alcanzar una meta importante en el canal. Y si este contenido te conecta con los rumores, teorías y locuras del universo geek, tu suscripción hace toda la diferencia. No solo apoyas el canal, sino que te aseguras de no perder las próximas revelaciones. Y dime, ¿desde qué ciudad y país estás viendo esto? Déjalo en los comentarios que voy a leer todos. Si este tipo de contenido te está conectando con los rumores y teorías más candentes del universo geek, deja ya tu triple kill, dale a me gusta, comenta y comparte. Durante la fase 1 del UCM, las escenas postcréditos no eran simplemente fanservice. Eran auténticos puentes narrativos. La primera aparición de Nick Fury, el martillo de Thor en Iron Man 2, Tony Stark mencionando la idea de reunir un equipo al final de El Increíble Hulk. Todo apuntaba hacia el futuro inmediato. Era como ir armando un rompecabezas con piezas repartidas entre distintas películas. Y cada una de ellas tenía un propósito claro. Después de Endgame, esa conexión se perdió. Marvel empezó a lanzar escenas postcréditos como simples avances sueltos, sin consecuencias reales. Algunas de ellas, de hecho, han quedado completamente en el olvido, como la espada del Caballero Negro o la voz de Blade. Y cuando el espectador se da cuenta de que está invirtiendo su atención en promesas que nunca se cumplen, deja de creer. Pero ahora parece que alguien dentro de Marvel se ha dado cuenta de que eso estaba erosionando la confianza del público. Las escenas postcréditos más recientes tienen algo en común. Señalan pasos concretos hacia adelante, y ya no simples posibilidades futuras. Y eso cambia por completo la dinámica de la fase actual. Y aquí viene lo más interesante. Algunas de estas nuevas escenas no solo recuperan aquel modelo, podrían estar configurando un tablero completamente nuevo, como si Marvel estuviera construyendo una nueva partida de los Vengadores, solo que ahora con multiversos, héroes desconocidos y villanos cósmicos moviendo las piezas desde las sombras. Sin embargo, hay algo que casi nadie ha notado. El tipo de amenaza que está tomando forma en estos nuevos ganchos no es únicamente interdimensional. Es personal, y el primero en advertirlo. Ni siquiera era un héroe. Ahora entenderás por qué. Una de las escenas postcréditos más comentadas recientemente es la de Capitán América, Nuevo Mundo Feliz. Sam Wilson escolta al General Ross y al líder. Sí, ese mismo personaje de frente prominente que conocimos en El Increíble Hulk de 2008, hasta la prisión de máxima seguridad, conocida como La Balsa. Pero no es el arresto en sí lo que llama la atención, sino lo que el líder dice justo antes de que la escena se corte. Afirma haber calculado la existencia de otros mundos, y que esos mundos se están desplazando hacia el nuestro. No es una advertencia improvisada, es una predicción matemática, formulada por alguien obsesionado con el control mental y la manipulación científica. Y si conoces los cómics, sabes perfectamente lo que eso implica. Las incursiones están de vuelta. Ya fueron insinuadas en Doctor Strange en el multiverso de la locura, pero aquí la amenaza va un paso más allá. No se trata solo del colapso del multiverso, es un preludio directo a un evento del tipo Secret Wars, que empieza a tomar forma dentro del propio MCU. La manera en que el líder lo pronuncia, con frialdad, sin dramatismo, deja claro que lo que viene no es una posibilidad, sino una certeza. Y teniendo en cuenta su perfil, no estamos ante una teoría conspirativa. Se trata de un análisis preciso, sustentado en el supercálculo que menciona en la escena.
En otras palabras, hablamos de alguien que ya ha visto venir la colisión y que incluso desde su celda podría desempeñar un papel crucial. La pregunta es, ¿a quién dirige realmente esa advertencia? Porque Sam Wilson, como nuevo Capitán América, no tiene conexión directa con el multiverso ni con conflictos interdimensionales. Eso sugiere que la escena no está pensada únicamente para que Sam actúe, sino para que el público entienda la magnitud del peligro. Es como si nos dijeran: el multiverso ya no es una amenaza distante, está aquí. Y no todos los mundos están dispuestos a cooperar. Pero hay un detalle que casi nadie ha notado. En los cómics, antes de que comiencen las guerras multiversales, siempre hay una figura aparentemente insignificante, que acaba siendo el detonante. En este caso, el líder podría ser exactamente eso, no el villano principal, pero sí la mano que entrega a los grandes antagonistas las llaves del próximo colapso. Y si él sabe que el multiverso se aproxima, quizá también sepa quién viene con él. Uno de los guiños más directos al futuro del MCU apareció en el final de Thunderbolts. Mientras la nueva formación conversa, un sistema de alerta capta una anomalía en la órbita terrestre. Una nave desconocida, de origen extradimensional, con un detalle imposible de ignorar. Lleva el número 4. Ese símbolo no es casual. Es la marca clásica de los Cuatro Fantásticos, y su aparición en este contexto es un indicio claro de que su llegada al universo principal, la Tierra 616, ya está en marcha. El detalle importante aquí es que no se trata de una introducción tradicional. No hay presentación formal, ni enfoque épico con música de fanfarria. Solo una silueta en el radar y un símbolo. Eso sugiere una entrada desde otra realidad, probablemente forzada o incluso en fuga. Y eso conecta directamente con otra escena clave del multiverso, la de Fantastic Four, Primeros Pasos, donde vemos al Doctor Doom, de espaldas, pero inconfundible, conversando con un joven Franklin Richards. La escena termina abruptamente, pero hay suficientes pistas para asumir que lo que ocurrió después fue una ruptura, o una huida. Aquí es donde la teoría gana fuerza. ¿Y si quien pilota esa nave es precisamente Doom? ¿Y si escapó de su dimensión tras capturar a Franklin Richards, uno de los seres más poderosos del canon Marvel? Si eso es cierto, su llegada a la Tierra 616 no solo anticipa su rol como gran villano en Avengers, Doomsday, sino que también posiciona al joven Franklin como pieza clave para desencadenar, o evitar, una nueva crisis multiversal. Lo que hace que todo esto sea aún más interesante es el contraste entre esta escena y cómo la Marvel trataba estas revelaciones en fases anteriores. Antes, habrían guardado esta aparición para una escena final, o una gran entrada dramática. Ahora no. Lo insinúan, lo esconden en segundo plano, y nos obligan a conectar los puntos. Y eso significa que están plantando semillas a largo plazo, como hicieron en la fase 1. Solo que ahora, las semillas tienen nombre y apellido. Doom, Franklin, y un universo colapsando desde fuera. En Doctor Strange, en el multiverso de la locura, la última escena no termina con un cierre emocional, sino con una advertencia visual. Stephen Strange aparece caminando por Nueva York, hasta que se detiene, cae al suelo y se le abre un tercer ojo en la frente. Un plano impactante que deja claro que el contacto con el Darkhold ha tenido consecuencias. Y si eso no fuera suficiente, segundos después aparece Clea, interpretada por Charlize Theron, diciendo que ha causado una incursión y que tiene que acompañarla. Es decir, Strange ya ha roto el multiverso. Y ni siquiera nos mostraron cómo. Lo interesante es que esta escena no parece apuntar a una secuela directa. Todo indica que los eventos con Clea y las incursiones serán tratados dentro de los próximos Avengers o incluso en Doomsday, no en una película individual. Eso refuerza la idea de que Strange no será protagonista, sino guía. Un personaje que ya vivió el colapso dimensional en carne propia, que ha viajado por realidades y que ahora está dispuesto a enfrentarse a consecuencias mucho mayores. Básicamente, el mentor que el MCU está preparando para explicar, y quizá contener, la amenaza final. Pero aquí entra un factor de riesgo. El tercer ojo no es solo un power-up visual.
En los cómics es un símbolo claro de corrupción. En muchas historias, incluido el arco de Time Runs Out, cuanto más se usa el Darkhold o se manipulan los límites del multiverso, más se aleja el personaje de su humanidad. Eso significa que Strange puede que no regrese como el mismo mago que conocemos. Puede regresar más fuerte, pero también más impredecible. Y si alguien como Doom logra convencerlo o manipularlo, tendríamos una pieza que cambia por completo el equilibrio de poder. Todo esto nos lleva a un punto clave. Si el multiverso va a colapsar, Strange no será solo un espectador, será parte activa. Y la duda no es si va a ayudar o no, sino a quién va a ayudar realmente. Porque cuando se abren demasiadas puertas, a veces el mayor peligro no es lo que entra, sino lo que sale desde dentro. En The Marvels, la escena postcréditos sorprendió más por sus implicaciones que por la acción en sí. Mónica Rambeau, tras su sacrificio para sellar una brecha dimensional, despierta en una realidad alternativa. Pero no es cualquier universo. Ahí se encuentra con su madre, en esa versión, la heroína cósmica binaria, y con Bestia, interpretado por Kelsey Grammer, retomando el papel que tuvo en la saga original de X-Men producida por Fox. La escena es breve, pero lo dice todo. Los mutantes ya están aquí. El lenguaje de Bestia, su forma de hablar de realidades paralelas y la naturalidad con la que se refiere al cruce dimensional indican que este universo tiene pleno conocimiento del multiverso. Eso descarta la posibilidad de que sea solo un easter egg nostálgico. Más bien, es un movimiento estratégico para posicionar a los X-Men como una fuerza externa al MCU, pero que ya entiende cómo funciona el tablero. Y con la llegada de Avengers, Doomsday, parece inevitable que veamos una colisión entre estas líneas narrativas. La duda ahora es si estamos ante un soft reboot del universo mutante o si se va a respetar parte del canon de las películas anteriores. Porque si Mónica llegó ahí por accidente, ¿qué impide que más personajes hagan el mismo camino? Y si la incursión causada por Strange, mencionada por Clea, está conectada con este evento, podríamos estar viendo el inicio de una fusión entre líneas temporales con consecuencias muy parecidas a lo que vimos en la saga Secret Wars de los cómics. Un detalle a no pasar por alto es el uso del personaje de Binaria. En los cómics, esa versión de Carol Danvers aparece tras un evento traumático que la separa de su identidad como Miss Marvel. ¿Será esta Maria Rambeau una forma de recuperar elementos no explorados de Carol? ¿O estamos ante una construcción completamente nueva? En cualquier caso, esta escena no solo abrió la puerta a los mutantes, abrió también una grieta narrativa que puede absorber todo lo que quedó pendiente entre Marvel Studios y la era Fox. Y esa transición, si no se maneja bien, puede volverse un arma de doble filo. En Spider-Man Homecoming, una escena postcréditos pasó bastante desapercibida en su momento. En ella, Mac Gargan, alias Escorpión, aparece en prisión hablando con el buitre sobre la identidad secreta de Peter Parker. Era un guiño directo a los fans más fieles de los cómics, que esperaban ver una versión moderna del Sexteto Sinistro en el futuro. Pero esa promesa quedó en pausa. Hasta ahora. Porque recientemente se confirmó que Michael Mando, el actor que dio vida a Gargan, está de vuelta en Spider-Man, Un Nuevo Día. Este regreso no es una simple coincidencia. La inclusión de Gargan abre dos frentes narrativos al mismo tiempo. Uno más callejero, centrado en la persecución directa de Spider-Man, y otro más ambicioso, que podría implicar la construcción de una nueva versión del Sexteto Sinistro. Y aunque no se ha anunciado oficialmente ningún grupo, hay rumores cada vez más fuertes de que el nuevo Peter, ahora más solo que nunca, va a enfrentarse a un conjunto de enemigos clásicos renovados. Algunos filtradores incluso afirman que Kingpin podría estar involucrado indirectamente, financiando a estos villanos desde las sombras. El interés renovado por este personaje tiene sentido. En los cómics, Gargan no es solo el Escorpión. También llegó a convertirse en Venom durante la etapa de Dark Avengers, lo que demuestra que es un personaje más peligroso de lo que parece. Pero incluso si no siguen esa línea, su perfil encaja con la etapa que vive Peter Parker en el cine, sin aliados, sin recursos y enfrentando amenazas cada vez más personales.
Y si juntamos eso con la confirmación del regreso del castigador, ya tenemos dos personajes con cuentas pendientes en las calles de Nueva York. Lo que muchos no están viendo es que esta escena perdida de 2017 puede ser la llave para reconectar con una narrativa que la Marvel había abandonado, la de las consecuencias reales. Ya no hablamos de rayos cósmicos ni portales dimensionales. Hablamos de enemigos que conocen tu nombre, saben dónde vives y no tienen ningún problema en hacerte pagar por lo que hiciste, o por lo que creen que hiciste. La escena post-créditos de Daredevil, Born Again, recupera a uno de los personajes más brutales y esperados del universo Marvel, Frank Castle, el Castigador. Interpretado nuevamente por Jon Bernthal, se le ve escapando de la prisión de Fisk, en una secuencia que no necesita diálogos para dejar claro que su guerra personal no ha terminado. Este regreso no es solo un fanservice. Es una señal de que Marvel está reactivando su línea más callejera, más violenta y con consecuencias reales. Y si el castigador está suelto, alguien va a pagar. Lo que sabemos hasta ahora es que Castle aparecerá en Spider-Man, Un Nuevo Día, y también tendrá un especial en solitario. Eso significa que no será un simple cameo ni un personaje de fondo. Su arco va a tener peso. Y teniendo en cuenta que Daredevil también forma parte de esta misma línea, no sería extraño que viéramos la reactivación de una especie de calleverso dentro del MCU. Una zona más sucia, sin trajes brillantes ni portales multiversales. Solo sangre, traición y venganza. Tal y como era el tono de The Punisher en Netflix. Ahora bien, lo interesante de este regreso es el momento en que ocurre. Con Kingpin consolidándose como figura política y Peter Parker expuesto y vulnerable, Castle entra en escena como una figura incómoda. No es un héroe, tampoco sigue reglas, pero su presencia altera por completo el equilibrio de poder en las calles. Y si Marvel se atreve a cruzar su camino con el de personajes como Echo, Daredevil o incluso el Buitre, puede que tengamos una narrativa urbana mucho más intensa que cualquier otra que hayamos visto desde Civil War. Y aquí hay algo que no se puede ignorar. La última vez que vimos a Castle, su guerra parecía haber terminado. Pero si ha vuelto, es porque alguien lo ha hecho volver. Y eso abre la puerta a una alianza temporal, a una traición inesperada, o a una misión que solo él puede ejecutar. Sea lo que sea, no es casual que su fuga se muestre justo ahora, cuando todo el MCU parece centrado en el caos multiversal. Quizás, al final, lo que decida la balanza no sea una variante de Kang, sino una bala bien colocada. Durante años, la fórmula de Marvel fue clara. Cada escena postcréditos abría una puerta hacia el siguiente capítulo. No eran premios al final de la película, eran piezas esenciales del relato. Pero con el caos de la fase 4 y parte de la 5, esa coherencia se perdió. Las escenas se volvieron desconectadas, algunas sin continuación, otras sin peso narrativo. La frustración del fandom creció, y con razón. Pero lo que estamos viendo ahora es un cambio de enfoque, un retorno al modelo que funcionaba. Y esta vez, con más ambición. Porque lo que tienen en común todas estas escenas recientes no es solo que anticipan algo, sino que están directamente vinculadas a los próximos títulos ya confirmados. No hay más esperas eternas ni subtramas que se desinflan. Cada escena está ahí para preparar una acción concreta. Doomsday, Un Nuevo Día, Avengers, Secret Wars, la entrada de los X-Men, la caída de Kingpin, el regreso del castigador. Todo parece encajar, como si Marvel estuviera reajustando el tablero y volviendo a decirnos: sí, esto va hacia algún sitio. Esa sensación de continuidad, de recompensa narrativa, es lo que hizo grande al UCM en sus primeras fases. Y ahora, con la presión del fandom encima, los rumores de reorganización interna y el posible soft reboot en el horizonte, parece que los postcréditos están volviendo a cumplir su función principal: mantenernos conectados emocional y lógicamente con lo que viene. No solo provocarnos hype, sino entregarnos pistas claras. Y lo mejor es que esta vez, esas pistas ya tienen fecha. Así que si has llegado hasta aquí, probablemente seas de los que aún cree que este universo puede recuperarse. Y justo por eso,
Tu apoyo marca la diferencia. Estamos a punto de alcanzar una meta importante en este canal, y con tu suscripción no solo nos ayudas a lograrlo, sino que te aseguras de no perder las conexiones, teorías y análisis que vienen. Esto no es solo un vídeo, es parte de un universo que aún puede sorprendernos. Nos vemos en el próximo.